seguir con nuestro temario. Vamos a hablar de pintura gótica. La pintura gótica tiene dos apartados. ¿Alguien se acuerda de qué dos apartados tiene la pintura gótica? Bueno, pues vamos allá. Nos quedan dos puntos, dos apartados del tema de arte gótico, el apartado 4 y el 5. El apartado 4 dice, la pintura del Trecento en Italia, Florencia y Siena. Primera pregunta, ¿qué es eso del Trecento? ¿Alguien lo sabe? Trecento. 300 en italiano, se refiere a los años que empiezan por 1300, ¿no? Así que estamos hablando del siglo XIV, el Trecento del siglo XIV. Bueno, desde el punto de vista de la pintura gótica, aparecen las vidrieras que lógicamente hacen que la pintura sea más rica. También aumentan las ilustraciones de los libros, las miniaturas. Aquí vemos un ejemplo de un libro del siglo XV con sus ilustraciones. Y también aumenta la pintura debido a que, ya hemos dicho, que aparecen los retablos. Esas grandes estructuras de madera que están detrás del altar mayor y que tienen distintos temas, algunas veces escultóricos, otras veces pictóricos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un retablo y estamos viendo uno de los temas del retablo, que ¿cuál sería? ¿Me suena o no me suena? La última cena. La última cena. 13 personas en torno a una mesa, pues es la última cena. Si vemos esto, pues ya vemos que la pintura gótica va a acabar con una foto de realismo y de representación de la realidad pues muy elevada, ¿no? Un retrato magnífico del siglo XV. Así que la pintura gótica, en ese sentido, pues va a ser una pintura más avanzada que la pintura romana, ¿vale? Bueno. Nos vamos a lo que llama el tema la pintura italiana del Trecento, o también hay quien la llama pintura de estilo italo-gótico, italiano y gótico, o hay quien le llama los primitivos italianos. ¿Por qué primitivos italianos? Porque serían los pintores que estaban antes de llegar al Renacimiento. Esa visión de la pintura pues considera que el Renacimiento va a ser el culmen artístico de la historia del arte, por lo menos en cuanto a la pintura. Con lo cual los italianos del Trecento son los primeros, los que están antes del Renacimiento. Muy bien, dos escuelas, Florencia y Siena. ¿Dónde están Florencia y Siena? ¿Sabemos dónde están o no? En Italia, pero ¿sabemos en qué parte de Italia están o no? Bueno, ¿dónde está Florencia? Aquí no sale Siena, no sale Florencia. Si ustedes se fijan, Florencia está aquí y Siena es una localidad que está por menos de 100 kilómetros al sur, así que Florencia y Siena están muy cerquita, están ambas en una región que se suele denominar la Toscana, ¿no suena? La capital de la Toscana es Florencia.
Así que la pintura italiana del Trecento se desarrolla en Florencia y en Siena, que está un poquito aquí al sur, dos ciudades muy próximas entre sí. ¿Por qué se caracteriza la pintura de los primitivos italianos, la pintura italogótica? Uno, por el protagonismo de la pintura al fresco. ¿Nos acordamos que era la pintura al fresco? La que se realizaba ¿dónde? Sobre las paredes. Dos, riqueza cromática. ¿Qué quiere decir eso? Pues muchos colores, mayor colorido. Tres, naturalismo y expresividad. Naturalismo, decimos, de la pintura o del arte cuando se parece a la naturaleza, cuando es realista, y antinaturalista cuando se aleja de la realidad. Así que mayor naturalismo, mayor expresividad. Se empieza a introducir el volumen en pintura y la perspectiva. ¿Recordamos qué era la perspectiva en pintura? El intento de introducir la tercera dimensión en una pintura. Un cuadro tiene dos dimensiones, ¿no? Alto y ancho. Pero no tiene la tercera dimensión, no es profundo, ¿no? Así que la perspectiva es un engaño visual que el pintor realiza para que nos dé la impresión de que el cuadro tiene profundidad, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo los primitivos italianos es una de las escuelas que comienza a desarrollar la perspectiva. Y bueno, vemos que tiene dos escuelas, ¿no? Florencia y Siena. Muy bien, en Florencia tenemos dos autores. ¿Cómo se llaman? La C se pronuncia che en italiano, así que será Cimabue. Y el otro autor de la escuela de Florencia es Giotto. Cimabue y Giotto. Si ustedes se fijan, de Cimabue, ¿qué se dice? Pues que es uno de los pintores que funda el arte moderno, en el sentido de que es de los que empieza a pintar de una forma diferente, que pasa de la maniera greca al naturalismo. ¿A qué se refiere eso? Pues que en lugar de pintar como los pintores bizantinos, a la manera de los griegos, hace una pintura más naturalista. Si bien sus composiciones y su iconografía son bizantinas, pero rompe con el hieratismo e inexpresividad de la etapa anterior. Ejemplo, dos obras solo: La Majestad o Virgen de los Ángeles y la Crucifixión. Y Giotto, ¿qué dice de la diapositiva? Que bueno, supone una nueva concepción del arte, que es el auténtico precursor del Renacimiento, que su pintura es más naturalista, más monumental, con más volumen, con más espacio tridimensional y más movimiento. Y vamos a ver su Virgen en el trono, los frescos de la vida de San Francisco de la Basílica de Asís, los frescos de la capilla Scrovegni y los frescos de la capilla de la Santa Croce. Muy bien, empezamos con esto. Esto es de Cimabue y se conoce como Majestad o Virgen de los Ángeles. ¿Ustedes se acuerdan en una pintura en qué hay que fijarse para hacer un comentario? ¿En qué hay que fijarse en una pintura? Como ustedes dormían, ¿eh? ¿En qué hay que fijarse para analizar una pintura? En el punto de luz. Vale. Luz, si hay un foco de luz o no, o la es homogénea. ¿No se acuerda? Color, dibujo, composición, perspectiva o profundidad. Y en un segundo plano podemos poner técnica y tema. A partir de ahora vamos a ver mucha pintura en la historia del arte y hay que ser capaces, igual que somos capaces de comentar un edificio, no somos capaces de comentar una escultura siguiendo un guión. Para pintura, en su día recomendamos este guión. Son 7 elementos, 5 formales y 2 más bien técnicos. Los 5 elementos formales son luz, dibujo, color, perspectiva y composición. Y la técnica, si soy capaz de saberla, y el tema. ¿Vale? Muy bien, ¿quién empieza? Luz. ¿Hay un foco, hay sombras en la obra? ¿O hay un foco de luz claro o no? Para ver si hay un foco de luz me tengo que fijar en las sombras. ¿Hay sombras? Hay ciertas sombras, ¿dónde? Debajo de la barbilla de los personajes, ¿no? Lo que quiere decir que sí podría haber
un foco que estuviera en la parte superior, pero aún así, como las sombras son tan tenues, la iluminación de la obra más bien es homogénea, ¿no? Venga, color. ¿Destaca algún tipo de color? El dorado de los fondos, sí, y después, ¿destaca algún tipo de color? El oscuro del manto de la Virgen, el manto del niño y de los ángeles en los laterales, ¿vale? Tercero, dibujo. ¿Dónde se centra el dibujo? Los rostros de la Virgen y los ángeles y en el niño. Los demás son ropajes que tienen menos dibujo. Composición. Composición es cuando ves una foto y elijo cómo dispongo los personajes o los volúmenes dentro de la foto. ¿Hay un eje claro del cuadro de composición o no? Sí. ¿Quién lo ejerce? ¿Quién hace de eje del cuadro? La Virgen, en el trono con el niño, ¿no? Y a izquierda y a derecha, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tengo a izquierda y a derecha? El mismo número de personajes, por lo cual la composición, digamos que es equilibrada. ¿Nos acordamos de eso o no? Bueno, ¿hay perspectiva o profundidad? Pregunto. ¿O no? Hay cierta sensación de perspectiva o profundidad debido a que los personajes se superponen, ¿no? Debido a la superposición de personajes. Y si nos fijamos en el trono de la Virgen se representa ya en una perspectiva incipiente. Pero es verdad que el fondo dorado pues hace que no haya mucha perspectiva o profundidad. Bueno, hemos tratado los 5 puntos, ¿sí o no? Técnica. En este caso, me dirán ustedes, ¿cómo sé la técnica? Pues es imposible. La técnica hay que sabérsela. No es evidente, salvo que sea pintura al fresco y se vea que es un muro, pero si no. En esta época se suele pintar sobre tablas de madera. No sé si ustedes se fijan unas líneas muy tenues que se ven aquí. Eso se debe a que las tablas de madera son varias tablas ensambladas. Con el paso del tiempo, el calor del verano y el frío del invierno, las tablas se dilatan, se contraen, se dilatan, se contraen y empiezan a aparecer las juntas donde se tocan una tabla con otra, empiezan a apreciarse. Así que esto es pintura sobre tabla. No se puede saber, pero yo se lo digo, los primitivos italianos utilizaban pintura al temple, donde el aglutinante del pigmento es la yema de huevo. Así que es pintura al temple sobre tabla. ¿Y el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Qué representa? Representa la Virgen con el niño, rodeada de ángeles, y aquí abajo aparecen algunos padres de la iglesia, ¿no? Bueno, ¿se ve un poco cómo hay que comentar una pintura o no? ¿Sí? Esta en concreto se llamaba Virgen de los Ángeles y está en la Galería Uffizi, que si han estado ustedes en Florencia seguro que han visitado la Galería Uffizi, donde hay mucha pintura del Renacimiento. Bueno, esto es una crucifixión y es de Cimabue. Si recordamos cómo eran los Cristos románicos, me dirán, es muy feo. Bueno, sí, es feo, pero hay que acordarse también de dónde venimos. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí está. Venimos de esto. Esto es un Cristo románico. En concreto, esta se llama la Majestad Batlló, es del siglo XII. Está en Cataluña. ¿Qué ha pasado respecto a esto? ¿Ha habido algún cambio o no? Venga, ¿quién me dice algún cambio que aprecie entre este Cristo románico y este Cristo gótico? La posición, muy bien. El Cristo románico se dice que es un Cristo de 4 clavos. ¿Por qué? Porque las piernas del Cristo se representan paralelas y tiene un clavo en cada pie. Cuando pasamos al gótico, bueno, aquí todavía tiene los pies un poco separados, pero van a ser Cristos que se llaman de 3 clavos. ¿Por qué? Porque los pies obligan a superponer uno sobre otro, con lo cual, ¿qué le pasa a las piernas? Que las saca de la cruz, ¿no? Las inclina, le da más dinamismo. Muy bien, más diferencias.
El románico tiene mucha rigidez, hieratismo. Aquí todavía hay rigidez y hieratismo, pero menos, ¿no? Hay más movimiento, es más realista, más naturalista. No llega a ser totalmente realista, pero está en camino de, ¿no? Muy bien, más diferencias. ¿Qué ha pasado con el Cristo románico? Normalmente el Cristo románico, ¿cómo está vestido? Con una túnica que lo cubre entero, ¿no? No se aprecia la anatomía de Cristo. ¿Qué tenemos aquí? Pues que el Cristo ya está desnudo, o bien simplemente con un paño, ¿no? que le cubre la cintura y está desnudo, se aprecia la anatomía del personaje. Muy bien, una muchacha y un muchacho a ambos lados son la Virgen y San Juan Bautista. El tema es la deesis, ya salió en la escultura gótica. Bueno, este es Chimabue, fácil, ¿no? Virgen de los Ángeles y crucifixión. Vamos con Giotto. Aquí tenemos la Virgen entronizada o Madonna de Ognissanti. Madonna, ¿qué significa? Madonna. Virgen en italiano, ¿no? No, sí, no sabemos. Pues sí, y Ognissanti de todos los santos, la Virgen de todos los santos, Madonna de Ognissanti o Virgen entronizada. Muy bien, el de Giotto está en la Galería Uffizi. ¿Quién me comenta? Venga, luz. ¿Hay un foco de luz? Vamos fijando en la sombra. Doña Maribel, ¿hay un foco de luz claro o no? Sí. ¿Dónde está? En el Hay que fijarse en las sombras. Los personajes tienen ciertas sombras, le pasa lo mismo que los otros, en el cuello, ¿no? Eso quiere decir que si hay un foco, el foco está en la parte superior, aunque es bastante homogénea la luz. Color, doña Maribel, ¿qué color predomina? ¿O qué colores predominan? dorado. El dorado de los fondos, el dorado de las auras o nimbos de los personajes y el color oscuro del manto de la Virgen. Muy bien. Tercero, dibujo. ¿Dónde se centra el dibujo? En los rostros de los personajes. Composición. Aarón, ¿cómo es la composición? ¿Hay un eje de composición? Un eje central representado por la Virgen con el niño y a izquierda y a derecha que el mismo número de personajes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dos ángeles arrodillados a ambos lados. Una composición equilibrada. Perspectiva. ¿Hay perspectiva a profundidad? Sí. La Virgen se ve más adelante que la otra. Hay cierta perspectiva a profundidad. ¿Cómo se consigue? Superposición de personajes. La Virgen está dentro de un templo, una especie de arquitectura gótica. Esto es un gablete, ¿no? Y estos parecen pináculos, y esto es un arco apuntado. Y después el trono en el que está, pues se representa con cierta perspectiva, ¿vale? Técnica, pues pintura, aquí sí se aprecia que es una tabla, ¿no? Pintura sobre tabla. Y el tema, pues la Virgen con el niño y ángeles a izquierda y a derecha y padres de la iglesia, ¿no? Vale, en San Francisco de Asís, pues es una iglesia dedicada a San Francisco. Giotto realiza una serie de frescos dedicados a la vida de San Francisco. Ahí tenemos un tema, por ejemplo, que pone San Francisco dando su manto a un pobre. Muy bien, ¿qué ha cambiado? ¿Quién se anima? Doña Inés, ¿qué ha cambiado ahí respecto a la pintura románica? La perspectiva o profundidad, ¿no? Giotto se dice que es uno de los primeros que consigue representar la tercera dimensión en pintura. Da la impresión de que estamos ante un paisaje que se introduce dentro de la pared hacia el fondo, ¿no? Perspectiva o profundidad. ¿Cómo se consigue eso? Pues pintando paisajes, introduciendo edificios, utilizando el primer plano y los planos que están en la parte posterior. Bueno, luz. Parece homogéneo, ¿no? Porque no hay sombra. Color. ¿Qué colores destacan? El color del manto de San Francisco, el manto que le está dando al pobre, el manto del pobre, ¿no? Todos esos colores destacan. Dibujo. ¿Dónde se centra el dibujo?
San Francisco, en el paisaje. Composición. ¿Hay alguien que ejerza de eje de la composición? San Francisco. Y si nos fijamos a ambos lados hay dos colinas o montañas y aquí un pueblo, aquí una iglesia o ermita. Perspectiva. ¿Hay mucha profundidad o perspectiva? Sí, ¿no? Hay mucha sensación de profundidad gracias al paisaje, a los edificios. Técnica, pintura al fresco. Y el tema, pues ya hemos dicho, son escenas de la vida de San Francisco de Asís. Ahí se representa a San Francisco pues dando su manto a un pobre. Giotto, si nos fijamos, 1297, 1299, final del siglo XIII, comienzo del siglo XIV. Bueno, aquí tenemos otro fresco de Giotto. San Francisco llega a una ciudad, a Arezzo, y cuando llega a San Francisco bendice la ciudad y ¿qué ocurre? Que un montón de diablos y demonios huyen de la ciudad. Nos recuerda a los exorcismos, ¿no? ¿Habéis visto una película que se llama El Exorcista? ¿No? Bueno, pues entonces después tendréis que verlo. Llega a San Francisco y los demonios huyen de la ciudad. Otra vez estamos en lo mismo, gran profundidad perspectiva, ¿no? ¿Sí o no? El eje es San Francisco, a izquierda una iglesia gótica, a la derecha la localidad de Arezzo, mucha profundidad, perspectiva. Muy bien, esto ya es en otra localidad, en Padua, en la capilla Scrovegni. En italiano no existe la ñ, así que ¿cómo hace el sonido ñ? Pues como en francés, con GN, hacen el sonido ñ, así que capilla Scrovegni en Padua. Y aquí tenemos el beso de Judas. ¿Alguien sabe cuál es la historia de Judas y el beso famoso? ¿O quién la cuenta? Que Judas traicionó a Jesús y entonces él sabía que iba a traicionar. Hicieron la última cena, y él lo hizo y empezaron todos, seré yo, no sé qué. Y entonces se fue a arreglar al Huerto de los Olivos y allí Judas llegó y le dio un beso en la mejilla porque había acordado con los soldados que cuando le saca a la persona que le diera un beso en la mejilla, pues... Muy bien, porque los soldados no sabían quién era Jesucristo, entonces él dice, al que yo bese, pues ese será. Entonces, ¿el beso de Judas qué representa? Bueno, aquí está Jesucristo, aquí está Judas, le está dando el beso. ¿Qué representa el beso de Judas? La traición, ¿verdad? Judas vende a Cristo por 30 monedas, no sé si de oro o de plata. Bueno, el tema está claro, pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué está cambiando? Aparecen muchos personajes, ¿no? La composición es mucho más compleja, hay dinamismo. Los personajes ¿qué llevan en la mano? Llevan antorchas, otros llevan palos. Si nos fijamos, hay mucho movimiento, algo está cambiando en la pintura, ¿no? Del estatismo y la rigidez y el hieratismo del románico, pues el gótico está cambiando. Bueno, esta es la Santa Croce de Giotto, esta es la iglesia. Bueno, ¿fácil o difícil? Escuela de Florencia, dos autores, Cimabue y Giotto. Cimabue, la Virgen de los Ángeles y la Crucifixión. Giotto, Virgen y el Trono, frescos de la vida de San Francisco. Los frescos de la capilla Scrovegni y los frescos de la capilla de la Santa Croce en Florencia. Fácil. Eso es la Escuela de Florencia. Y en la Escuela de Siena, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a tres autores, que son más de tres, pero podemos decir que son tres. Duccio, Simone Martini, que aquí no vamos a parar, como Simone Martini, y los hermanos Lorenzetti. Ahí tenemos también algunas características de su pintura. Duccio dice que sigue modelos bizantinos, que los fondos siguen siendo dorados, pero que representa una gran sensibilidad y emoción en la pintura. De Simone Martini también se dicen que tiene composiciones delicadas y elegantes, colores brillantes, interés por la perspectiva, y de los hermanos Lorenzetti también se dicen algunas características. Bueno, vamos con Duccio. Esto es una obra de Duccio y se llama Gran Maestà del Museo de la Ópera del Duomo de Siena. Duomo es una palabra italiana que significa ¿qué?
catedrales, ¿vale? Duomo es la catedral. ¿Qué vemos ahí? Venga, ¿quién se anima? Luz, color, dibujo, composición, perspectiva, técnica y tema. Empieza doña Marta. Dígame algo de la luz. Hay un foco, miren, fíjense las sombras. ¿Hay sombras? ¿Y dónde están las sombras? No me entero, ¿vale? ¿Detrás de los personajes hay sombras? Bueno, si no tengo claro si hay sombras, si no encuentro sombras, la luz es homogénea, punto, la iluminación es homogénea. Venga, doña Marta, color, sigue usted. Color oscuro de la Virgen no predomina, predomina otro color. ¿Qué color predomina en el fondo? El dorado del fondo es el que predomina. Y después destaca el manto de la Virgen, que es azul. ¿Cuál más? El rojo de los personajes que están arrodillados. Dibujo, doña Marta. ¿Dónde se acerca el dibujo? En los rostros de los personajes, porque el resto están vestidos con mantos. Composición, don Javier. A ver. Yo que no sé de las imágenes aquí. Vamos a ver. La composición, hemos dicho, cuando voy a hacer una foto, yo encuadro los personajes dentro de la foto, ¿no? Esa es la composición, cómo se distribuyen los personajes. ¿Hay un personaje principal realmente en la obra o no? Sí, la Virgen. La Virgen y el niño hacen de eje de la composición, es decir, están en el centro de la obra, ¿no? Y a derecha e izquierda, ¿qué tengo? El mismo número de personajes prácticamente, ¿sí o no? Mira, por ejemplo. Dos ángeles en la parte de arriba, dos ángeles en la parte de arriba, ¿no? Para intentar equilibrar la composición. Un ángel aquí, otro ángel aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Hay el mismo número de personajes a un lado y a otro. Es una composición equilibrada en el que la Virgen y el niño ejercen como eje central y a izquierda y derecha hay aproximadamente el mismo número de personajes. ¿Vale? Muy bien, perspectiva, don Javier. ¿Hay perspectiva o profundidad? Si es profundidad, porque se sobreponen uno a otro. Muy bien, hay una cierta sensación de perspectiva porque los personajes se superponen. Pero ¿hay un paisaje ahí detrás como las obras que hemos visto de Giotto o no? No. Entonces no hay mucha sensación de profundidad o perspectiva. Simplemente la superposición de personajes y el trono de la Virgen que se representa en cierta perspectiva, pero no destaca la profundidad o perspectiva. Muy bien, técnica. Eso se lo digo yo, pintura sobre tabla, pintura al temple. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, Javier? ¿Qué representa la pintura? Básicamente, ¿qué representa? Pues la Virgen con el niño es el tema central y a izquierda y a derecha que aparecen ángeles, santos, padres de la iglesia, ¿no? Es una pintura de carácter religioso. Duccio, Madonna Rucellai. ¿Quién se anima? Pues don Álvaro está deseando comentarla, qué bien. Luz, color, dibujo, composición, perspectiva, técnica, tema. Dibujo muy poca, pero parece que venga de arriba. Me tengo que fijar en las sombras. ¿Hay sombras? ¿O no hay sombras? Si no hay sombras, pues la luz es homogénea, punto, ¿no? La iluminación es homogénea. Seguimos. Color. Color, predomina el dorado y el negro. El dorado del fondo y el negro del manto de la Virgen. Hombre, y se ve también, predomina el azul o celeste, ¿no? De los mantos de los ángeles que están a izquierda y a derecha, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, aquí tenemos azul y amarillo. Venga. Dibujo. Dibujo, pero dibujo que el mismo es compositor. ¿Dibujo qué es? Pues donde se centra el dibujo. En toda la obra el artista dibuja, tiene que dibujar igual. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos.
centrarse en el centro de la Virgen y luego tiene todos lados simétricos. Vale. Vamos a ver si funciona. Internet últimamente va y viene. Y ahora está en la etapa que está ahí. Puesto cenando. Bueno, seguimos. Cuando haya internet lo veremos. Dibujo, composición, don Álvaro. Composición. Hay una figura que ejerza de eje de la composición y hay el mismo número de figuras a un lado y a otro, ¿o no? Sí, la Virgen y el niño. La Virgen y el niño ejercen de eje de la composición y a la izquierda y a la derecha que Tienen tres ángeles, ¿no? En vertical, uno detrás de otro, vale. ¿Y qué me queda? Hay perspectiva o profundidad. Hay poca. Hay poca, ¿por qué? O sea, los ángeles parece que están un poquito por delante, pero la superposición de personajes tampoco es mucho. No hay superposición de personajes prácticamente, salvo el niño que está encima de la Virgen. Hay una cierta perspectiva en el trono de la Virgen, si usted se fija, se representa en perspectiva, pero el fondo dorado pues le da poca profundidad, ¿vale? Técnica y tema. Técnica, doña Maribel. Pintura sobre tabla, al temple. ¿Y cuál es el tema, Maribel? El tema central, ¿cuál es? La Virgen con el niño y unos ángeles, ¿no? Pues ya está, es un tema de carácter religioso. Bueno, como vemos, la pintura de esta escuela es bastante repetitiva y nos vamos a parar en esta obra. ¿Por qué? Porque esta es una obra que cae mucho en los exámenes. Es de Simone Martini y el tema es la Anunciación. Y yo me pregunto, ¿sabemos en qué consiste el tema de la Anunciación? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién nos lo cuenta? ¿Alguien nos lo cuenta? Cuando el ángel Gabriel anunció a María que se va a quedar la verdad de Jesús. Muy bien, perfecto. En la Anunciación, un ángel viene a ver a la Virgen María y le anuncia que se va a quedar embarazada del Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Vale? Ahí queda eso. El tema se llama la Anunciación. ¿Quiénes están en la Anunciación? ¿Qué dos personajes suelen estar? El ángel. Yo no sé si era Gabriel o no, creo que sí, ¿no? Y el ángel, la Virgen, pero aquí hay más gente, ¿no? Ahora intentaremos ver quiénes son esa gente. ¿Por qué esta Anunciación? Hay elementos ahí que yo digo, esto es gótico, seguro. ¿Por qué? Por las estructuras del fondo. Arcos apuntados, tracería gótica, pináculos, gabletes, fondos dorados, es decir, tiene una serie de elementos que es gótico y de forma indudable, ¿no? Es una pintura gótica, pero por otro lado, como destaca la escuela de los primitivos italianos, la pintura es de mayor calidad que en el románico, más naturalista, hay cierta sensación de profundidad, ahora lo analizaremos, ¿no? Esa es la escuela de los primitivos italianos, es decir, tienen todavía características muy góticas, muy medievales, los dorados, los arcos, la pintura sobre tabla, pero a la vez introducen pues, una pintura más realista, más naturalista y con más profundidad. Bueno, esta cae mucho en los exámenes hasta el punto que la pintura gótica del Trecento, la pintura italiana del Trecento, la obra que cae es esta. ¿Quién quiere leer un poquito? Está deseando leer doña Inés. Está entusiasmada. Anunciación entre los santos Alzano y Margarita. Es un tríptico pintado de templo por el italiano. Pero dilo en italiano que... En italiano, Anunciación trae santo y Margarita. Muy bien. Es un tríptico pintado de templo por el italiano Simone Martini en colaboración con el Fue pintado en 1300
De Siena, muy bien. Bueno, la obra es de Simone Martini. La fecha es muy fácilmente recordable. Pongamos la fecha. 1-3-3-3-3. Es que es fácil. Hombre, si no, el siglo XIV está bien, pero es que la fecha es fácilmente recordable. Es una anunciación entre dos santos, Ansano y Margarita. Pero si no me acuerdo el nombre de los santos que están a ambos lados, tampoco pasa nada. ¿Vale? Son dos santos, uno masculino, otro femenino. ¿La obra es grande o es pequeña? Muchas veces vemos en clase imágenes, pero no sabemos el tamaño. 184 centímetros de alto por 114 de ancho. Son casi 2 metros, ¿no? Por más de 1 metro, es grande. Después dice aquí que es un tríptico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 3 tablas de madera. En ocasiones esos trípticos tenían bisagras y se podían cerrar y abrir. Veremos algunos ejemplos también. En este caso yo no sé si se puede cerrar y abrir, pero vamos, dice que son 3 tablas. Será la tabla central y las tablas laterales, ¿de acuerdo? Es un tríptico. Pintura del temple sobre tabla, 184 por 114. Está en la Galería de los Uffizi en Florencia. Pum, pum, pum. Bueno, vamos a fijarnos un poquito en el tema central. ¿Cuál es el tema central? La anunciación. ¿Qué se ve? Venga, ¿en qué me tengo que fijar? Luz, color, dibujo, composición, perspectiva, técnica, tema. ¿Quién se anima? Venga. Ahí se anima. Se anima Aarón, porque no le queda otra. Venga, luz. ¿Hay sombras en la obra? Aarón. No hay sombras claras. No hay sombras, así que la luz es homogénea. Vale. Color. El dorado y el negro. El dorado y el negro o azul oscuro del manto de la Virgen, sin duda. Dibujo. ¿Dónde se centra el dibujo? En la Virgen y en el ángel. En los rostros de la Virgen y en el ángel, muy bien. Composición. Si ustedes se fijan, hay una composición, hay un eje de la composición que está formado por ¿qué? Una serie de ángeles que hay aquí, una paloma puede representar al Espíritu Santo, ¿no? Y un jarrón con unas flores ejercen de eje de la composición, ¿no? Y a izquierda y a derecha, ¿quién tenemos? 2 personajes, ¿quiénes son? El ángel, que aparece arrodillado, con sus alas desplegadas, y su manto en el aire, ¿no? Flotando, y el otro personaje, la Virgen. ¿Cómo se representa a la Virgen? ¿Nadie me dice nada de la Virgen? Está sedente, sentada muy bien. En su mano izquierda tiene un libro que está cerrando, parece ser que estaba leyendo. ¿Y alguien me dice algo de su actitud? ¿Cómo se muestra la Virgen ante lo que el ángel está contando? ¿Está tranquila, serena o qué está haciendo? No se sabe. Bueno, otra cosa. Muy bien, el ángel tiene un texto delante que pone Ave María, gratia plena, Dominus tecum. ¿Qué quiere decir eso? Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Oh, ¿qué ha pasado aquí? El ángel. Vaya. No se aprecia, pero unas palabras salen de la boca del ángel, que es lo que hemos dicho. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. ¿Qué quiere decir? Ave María, llena eres de gracia, ¿no? Gratia plena, Dominus tecum, el Señor es contigo. Nosotros decimos eso a veces. Ese es el Ave María, es una oración típica, ¿no? Del cristianismo. Bueno, ya veo que están ustedes entusiasmados con la anunciación de Simone Martini, que cae mucho en los exámenes. Aquí tenemos también una virgen de Pietro Lorenzetti, de los hermanos Lorenzetti. Y
también tenemos unos frescos del que están en el Palacio del Ayuntamiento, el Palacio Comunal de Siena, con alegorías del buen y del mal gobierno. Muy bien, ¿fácil o difícil? Pues muy fácil. ¿De qué hemos hablado hoy? Pues hemos hablado de la pintura del Trecento en Italia. Hay dos escuelas, Florencia y Siena. En la escuela de Florencia hemos hablado de dos autores, Cimabue y Giotto. De Cimabue hemos visto la Virgen de los Ángeles y la Crucifixión, de Giotto la Virgen en el Trono, los frescos de la vida de San Francisco, los frescos de la Capilla Scrovegni y los frescos de la Santa Croce, la Virgen de los Ángeles, la Crucifixión, la Virgen entronizada o Madonna de Misanti, los frescos de la vida de San Francisco, los frescos de la Capilla Scrovegni, los frescos de la Capilla de la Santa Croce. De la escuela de Siena hemos hablado de tres autores, por así decirlo, que aquí hay más autores: Duccio, Simone Martini y los hermanos Lorenzetti. De Duccio hemos visto su Gran Maestà y su Madonna Rucellai. De Simone Martini, aquí tenemos unos frescos, pero la obra que nos hemos centrado de Simone Martini es en esta, que es la Anunciación de Simone Martini, que cae mucho en los exámenes, ¿de acuerdo? Le hemos dedicado un poco más de tiempo. Y como vemos aquí, de los hermanos Lorenzetti, pues tenemos frescos del Palacio Comunal de Siena y se acabó lo que se daba. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya no tenemos clase hasta la semana que viene, que el lunes hablaremos de los primitivos flamencos y con eso pues terminaremos el tema del gótico, el último apartado que nos queda, ¿de acuerdo? Como les he dicho que les voy a dejar unos minutos para estudiar, pues ahí.